soy Bernan Salazar y el tema que les traigo va a ser, vamos a ver, he pensado y dándole vueltas, ¿cuál es la diferencia entre una persona dentro de un proceso penal y cómo se diferencia la terminología de ellos? Normalmente escuchamos hablar en las noticias de lo que es un imputado, el sospechoso, el delincuente, el denunciado, el demandado civilmente, y eso dentro de un proceso de carácter penal. Y trataré de explicarlo de una forma bastante sencilla para que todos podamos entender. Cuando comienza una investigación y se dan cuenta las autoridades policiales o las autoridades judiciales que hay un posible responsable de haber cometido ese hecho criminal, se le llama y se le denomina policialmente y judicialmente como el sospechoso. El sospechoso es esa persona que se considera probablemente el autor. Y entonces ahí comienza, y ese es el nombre, se sospecha que fue fulano de tal, se sospecha que fue fulanita, o se sospecha que fue el grupo tal. Y por ahí comienza el proceso investigativo, y en un momento determinado, esa situación de sospecha se puede convertir, y en muchas ocasiones se convierte, en donde a esa persona la citan para que comparezca ante el Ministerio Público y ya se convierte de sospechoso a oficialmente un imputado. Un imputado es porque le están imputando, le están achacando, le están determinando algunos hechos de los cuales se considera que es responsable. Y se considera probablemente responsable porque será hasta que se pueda dictar una resolución que se llama sentencia, en donde se defina si es o no el autor y si se llegara a determinar que es el autor, ¿qué responsabilidad le podría caber a él? Mientras tanto, en el proceso penal va caminando, inicialmente ese imputado tiene todos los derechos y tiene todas las facultades que las mismas normas procesales, la Constitución política y una serie de leyes especiales le permiten ejercer sus derechos. Y la víctima, que no necesariamente tiene que ser una persona física, porque también puede ser una persona jurídica o el Estado en algunos tipos de delito que son protegidos, y en algún otro video, y espero próximamente estarlo diciendo, veremos lo que son los bienes jurídicos tutelados, que es un tema un poquito más espeso y un poco más incómodo, pero que al fin y al cabo es importante que lo conozcan. Esa parte, la víctima, que también es considerado y llamado como el ofendido, también tiene derechos. Y tiene derechos a comparecer al expediente o al proceso penal, ya sea por medio del Ministerio Público, quien es el que representa al Estado en una investigación, y decirle: Ministerio Público, soy el ofendido acá, hola, vengo precisamente para que me entrevisten, para aportar prueba, para ejercer los derechos que la ley me permite. Y entre esos derechos, uno de ellos es presentar una acción civil resarcitoria. La acción civil resarcitoria mediante el cual la víctima, el ofendido, pretende un resarcimiento económico, que le paguen, que le devuelvan los gastos que ha tenido en el juicio, lo que son el parqueo, la gasolina, los peritos, los honorarios de abogado, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero si la persona, la víctima, no tiene recursos, la ley permite que le delegue en una oficina que se llama Defensa Civil de la Víctima, para que sea esta oficina quien le represente y ejerza la acción civil resarcitoria. Entonces tenemos por un lado a la víctima, quien puede convertirse en actora civil, y al imputado, quien personalmente puede ser demandado civilmente. Entonces ya hablamos de que el sospechoso se convirtió en imputado, y ahora dentro del mismo proceso penal también puede ser llamado el demandado civil. Y tenemos a la víctima, que es el ofendido, quien ahora no solamente es víctima y ofendida, sino también puede llamarse actora civil. En muchos procesos la acción civil puede ir en contra de la persona que cometió probablemente los hechos, así como algunas otras personas. Y el ejemplo que me resulta más fácil es cuando hay un accidente de tránsito. Viene Juan Pérez y le pide prestado el carro a Juanito. Juanito le presta el carro y lamentablemente Juan Pérez tiene un accidente de tránsito. Ambos, tanto Juanito como propietario del vehículo, como Juan, su conductor, podrían ser demandados civilmente dentro del proceso penal, solamente por el comportamiento que llevó a cabo Juan.
¿Por qué? Porque él es responsable personalmente. Pero los dos, tanto el propietario del vehículo como el conductor, son responsables en forma solidaria del resultado del comportamiento del chofer, en este caso el ejemplo, Juan. Dicen, no, ok, entonces ¿qué hago en esos casos? ¿Le presto el carro o no le presto el carro? Habrá que valorar. Pero ocurre muchas veces que personas que han vendido sin firmar documentos, sin firmar escritura, una venta de palabra, un momento determinado reciben una demanda de carácter civil donde le dicen, usted está siendo demandado en el expediente número tal. Y la persona se queda, como decimos acá, como las vacas. ¿Qué pasó? ¿Por qué me están demandando a mí? Y resulta que se da cuenta al ver el expediente, porque son invitados a comparecer, invitados diciendo entre comillas, porque les llega una notificación y tienen que correr a buscar a un abogado e ir al despacho judicial a sacar copias del expediente, y se dan cuenta que son demandados porque un chofer que no se sabe ni quién es, porque resulta que muchas personas venden el carro a A se lo vendió a B, B se lo vendió a C, D, E, F, G, había vendido el carro hace 15 años y hoy en día el que lo anda, que no tiene ni papeles que lo autoricen o que lo legitimen como propietario, es quien tiene el accidente. Entre comillas, si va a vender un carro, no lo haga de palabra, vaya de un abogado, haga una escritura. Ese dinero que va a tener que invertir en el notario, que le va a hacer la escritura, le va a ahorrar muchos dolores de cabeza a futuro. Pero continuando con el tema, entonces tenemos que la acción civil puede ser interpuesta en contra del propietario como del conductor. Entonces ya tenemos que, en ese caso, el imputado puede ser demandado, y también solidariamente en algunas ocasiones las sociedades, personas jurídicas o familiares, y etcétera, 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 dependiendo en cada caso en particular. Un proceso penal no puede ser enmarcado dentro de una cajita. Todos los procesos judiciales de carácter penal son distintos. Podrán ser parecidos, podrán eventualmente llamarse el tipo penal que se investiga igual, podrán ser eventualmente hechos muy similares, pero la investigación es la que viene a determinar las diferencias. No es lo mismo el por qué una persona cometió un hecho al por qué lo hizo otro. Hay que analizar los motivos, las causales, el lugar, el tiempo, el modo, las circunstancias que rodearon un expediente. Pero, volviendo al tema, el imputado puede ser demandado civilmente, pero también la víctima tiene la facultad y el derecho de presentar una cosa que se llama querella particular. Tenemos que diferenciar que hay varios tipos de procesos en el proceso penal. Hay procesos que son de acción privada. En otro video también lo voy a contar. Y también en esos delitos se puede presentar querellas particulares por delitos en contra del honor, que es el ejemplo más fácil que me resulta, que son las acciones o las querellas privadas, pero también hay querellas en delitos de acción pública, que son los perseguibles. En otro video lo contaré. En un proceso penal, de los que tanto vemos y los que escuchamos en la prensa, la víctima tiene la facultad, ya lo vimos, de comparecer y no constituirse, no hacerse actor civil, o si quiere lo hace, pero también tiene el derecho de contratar a un abogado particular para que colabore con una querella particular y también acuse, formule hechos. La querella particular lo que va a pretender es que le impongan una pena o una sanción que puede ser privativa de libertad o de carácter económico, pecuniario. Como vemos, un proceso penal tiene varios nombres, pero lo fácil, lo más sencillo para distinguir es que hay un autor, que así le llaman también, autor posible, autor responsable de los hechos, y una víctima. Y ambos tienen derechos, ambos tienen facultades. En resumidas cuentas, como les decía, en un proceso penal tenemos una víctima y un victimario. Nombre nuevo: el imputado, el sospechoso,
el demandado civil o el querellado. Del otro lado, la víctima, quien puede ser la víctima, conocida como víctima, ofendida, actora civil, querellante particular. Y en el centro tenemos al Ministerio Público, quien se encarga de forma objetiva de recabar la prueba que sirve para demostrar la verdad real de lo que ocurrió, ya sea para darle la razón a la tesis del imputado o bien a la tesis de la víctima. Ese es el trabajo del Ministerio Público, recabar la prueba, no solamente acusar, porque muchas veces la decisión de acorde con la prueba o acorde con las versiones que haya o el análisis jurídico que se haga del expediente, se puede el Ministerio Público promover ante un juez que el expediente no continúe. Es decir, se logra determinar que no es el responsable o que tenía causas de justificación o causas de exculpación o aspectos que le impedían o que le impiden ser sancionado penalmente. En algunas ocasiones también el Ministerio Público solicita que el expediente pase a otra etapa, que sería la parte del debate. Y allí es donde el expediente que inicialmente estaba, y en toda esa terminología, en la fase investigativa, en trámite ante el Ministerio Público, ahora y en muchas partes le corresponde conocer del expediente a un juez. Un juez que en la etapa será la etapa intermedia y es un juez penal. El juez penal es el que va a analizar cuál de las versiones, si la del demandado civil, si la del actor civil, si la del querellante y el querellado, si la de la víctima o del imputado, a cuál de ellos le da la razón. Y ahí determinará si el expediente lo traslada a otra etapa, que será eventualmente la del juicio oral, o bien si se queda ahí en ese tamiz. Procesos penales, bastante interesante. Les agradezco, espero verlos pronto, ya saben, suscríbanse. Soy Bernal Salazar, abogado.